Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Bueno es en esta mañana estar nuevamente con ustedes, mis queridos oyentes. Un saludo y un abrazo muy especial donde quiera que estén escuchando. Bendiciones para todos. Vamos de una vez a los anuncios, con el permiso de los oyentes que no son de aquí de La Calera ni de Huasca, pero es necesario darlos por causa de la iglesia aquí. Entonces rápidamente les recuerdo que la canasta de amor, la canasta familiar, para hoy hay que traerla. Tenemos 2 meses que ya no recolectamos esta canasta, entonces por tanto vamos a la canasta a traerla. Dios le recompensará, porque Él ama al dador alegre y el que da al pobre a Dios presta, dice su bendita palabra. También tendremos la cena. La cena se irá entregando o usted la tomará ahí en la entrada donde se haga la desinfección, la llevará al salón y la tomará cuando se le indique dentro del salón. Por bioseguridad, entonces usted guardará su copita y su servilleta para la casa, se llevará eso por bioseguridad. Bien, también entonces les recuerdo que los servicios hoy es de 8 y 10 de la mañana. Si usted últimamente, después de la pandemia o dentro de la pandemia, ha venido a la hora 8 o 10 de la mañana, sigue viniendo ese horario, porque entonces si se viene el otro nos va a descontrolar aquí. Entonces, por tanto, les invitamos de todo corazón. Vamos en esta hora a escuchar esta melodía que dice así. Inunda de alegría este lugar. Este se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudándome una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador. Una canción dedicada al Espíritu Santo. Y vamos al libro del profeta Isaías. Hoy concluimos con Isaías capítulo 66 e iniciamos con Jeremías capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a la palabra de Dios entonces. Quiero que me permitan leer Isaías capítulo 66, versículos 1, 2, una parte. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová. Vemos aquí una hermosa profecía del profeta Isaías, pero esta profecía dejó muy confundidos a los oyentes de esa época. Y aún el mismo Señor Jesucristo la citó y luego los apóstoles nuevamente, y cuando trataron de aclarar esto, ahí fue donde murió alguien llamado Esteban. Pero vamos a mirar esta historia alrededor de esta profecía que sin lugar a dudas estaba profetizando acerca de la vida que el Espíritu Santo llevaría dentro de nosotros, o más bien la vida que Dios, como Dios, llevaría dentro de nosotros a través y por medio del Espíritu Santo. Pero los israelitas nunca entendieron esto. Y este pasaje, también el que acabo de leer, se encuentra un poco más atrás. Si miramos, el mismo Isaías lo había profetizado
Isaías 57:15. Mire lo que nos enseña el mismo Isaías 57:15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí está Isaías profetizando que Dios quería vivir con alguien. Y los israelitas, ellos nunca pudieron entender esto, ya que su deseo siempre era tratar de enclaustrar a Dios dentro de un recinto. Y trataron de hacerlo en el tabernáculo de Moisés. Para ellos Dios descendía y Dios vivía en el tabernáculo. Luego ya David hace la carpa de él, una carpa sencilla, pero también allí decían ellos que estaba Dios. Y luego Salomón edifica tremendo templo y ellos decían, allá está Dios. Y luego Dios aquí en Isaías les recuerda que dice, Jehová dijo así, el cielo es el trono y la tierra la estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todo esto. ¿Cómo así? ¿Dónde me van a meter ustedes? Si la tierra es el estrado de mis pies, imagínense. Entonces, ellos nunca pudieron captar eso. Me imagino que decían, bueno, entonces si no lo entendemos, si él es tan grande, entonces ¿para qué no hace hacer casas? Lo que no entendían era que estos lugares eran tipología de, de algo que iba a hacer él cuando iba a vivir en el corazón del hombre. Entonces, aquí dice el versículo 66:2, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él dice que iba a mirar al que era pobre, pero ¿cómo así? De hecho, los pobres se los tenían por malditos, porque si una persona nacía pobre era porque era una maldición, pero resulta que no. La Biblia dice que a los pobres siempre los tendréis. Y Dios dice aquí que Él quiere a los pobres, pero no era a los pobres de físicos, sino era a los pobres espirituales, no eran los pobres materiales, perdón. O sea, los pobres que no tenían nada, no, eran los pobres espirituales. El pobre espiritual es el que siempre busca a Dios y dice, necesito de que Dios me ayude. Y esa era la forma. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor Jesús también allí en la predicación de ese monte, allí Él dice lo siguiente, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ninguno entendió aquí, porque el Señor Jesús venía tomando de las palabras de Isaías y de otros profetas, y Él dijo acá, a partir de ahora, el que sea pobre en espíritu, o sea, el que reconozca que necesita de un Dios, reconozca que necesita del Creador, de Él va a ser el reino de los cielos. O sea, Él va a poder entrar a vivir con mi Padre, les daba a entender el Señor Jesús. Y el día que Esteban expuso su defensa y su palabra delante de ellos, se los dio a entender más claro qué era lo que le quería decir Isaías allá cuando Dios le decía, ¿ustedes qué casa me van a edificar? Más bien yo quiero habitar con el humilde, con el sencillo de corazón. Vamos a mirar qué decía aquí Esteban. Dice así, 7:48 de Hechos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, decía Esteban, dice, yo, vuelvo y lo leo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál lugar de mi reposo? Él le estaba contradiciendo a ellos sus ideales porque hasta aquí para ellos el templo lo significaba todo. Para ellos el templo y todavía los judíos que no entienden esto, todavía quieren edificar una mezquita enorme, un templo grande, porque ahí es donde Dios va a habitar. Qué equivocados estaban ellos. Y entonces Esteban les estaba explicando acerca de eso, a dónde era que Dios realmente quería vivir y por qué no quería vivir con ellos, o más bien, por qué no vivía con ellos en su corazón. Ahora le dice así, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Estaba hablando Esteban,
en cuanto a las palabras del profeta Isaías. Entonces, mire lo que les dice él acá, duros de cerviz, o sea, duros de corazón e incircuncisos, o sea, ustedes realmente no saben de Dios nada, no conocen a Dios. Dice, y de oídos, porque los oídos cuando uno no quiere oír por mucho que le digan. Dice así, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ese era el gran error de ellos. Resistían siempre al Espíritu Santo. De hecho, este tema se llama así, no resistáis al Espíritu Santo. Ellos lo resistían y dice, como vuestros padres, así también vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Está diciendo acá la palabra de Dios. Y entonces, él lo que le estaba dando a entender a ellos es, mire, vean, yo realmente no quiero habitar en ningún lugar, como lo dice acá Esteban. Esteban dice, ¿quién dijo que Dios habita en casas hechas de esto? Le dice así, él dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿sí? O sea, con manos de hombre, en casas naturales, él no habita ahí. Entonces, ¿dónde quiere habitar él? Sencillamente en el corazón, pero con el humilde, con aquel que dice, realmente yo necesito de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Esteban, pero yo decía, no, nosotros estamos bien. ¿Qué error estaban cometiendo estos hombres? Y era tanto el error que mire lo que Isaías sigue profetizando en el versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, porque para ellos sacrificar un buey era todo. Entonces dijo Isaías, después de que ustedes entiendan esto, después de que sepan que Dios quiere vivir dentro del corazón y no dentro de una casa, entonces los sacrificios que hagan de bueyes va a ser como el que mata a un hombre, o sea, para Dios va a ser una ofensa. El que sacrifica oveja como si desgollase un perro, miren. Para ellos sacrificar una oveja era también mucha cosa. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos. Él le decía, mire, cuando yo habite ya, empiece a habitar en el corazón de la gente, todos estos sacrificios no van a valer para nada. Ellos nunca lo entendieron. Nunca entendieron esto porque siempre resistían a la voz del Espíritu Santo cuando Él les estaba hablando. Y por eso vamos ahora a entrar un poquitico más a fondo en cuanto a usted y a mí como iglesia, hermano. Por eso el tema no resistas al Espíritu Santo. Usted me preguntará, bueno, pastor, ¿será que yo lo puedo resistir cuando ya Él está dentro de mí? Claro que sí, lo podemos resistir, o sea, no dejarlo que Él actúe dentro de nosotros, aunque ya está. Estoy hablando hablándole a hijos de Dios, que ya son hijos tienen al Espíritu Santo dentro y lo resisten. ¿De qué manera? Hay tres maneras que aquí el profeta indica. Y dice así, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, escuche, que es pobre. ¿De qué pobreza habla? Del pobre en espíritu, al que es pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu es aquel que dice necesito más de él. Por eso, qué preocupante es con aquel que no quiere orar, que se le convoca a una actividad espiritual como el ayuno y y un pobre dice yo necesito esto. Qué tremendo. Y muchos a veces dicen, no, el ayuno ya pasó. No, 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 no. O ¿para qué leer tanta palabra? Eso es resistir al espíritu y por eso no se puede entrar a mayores conocimientos de él. ¿Cómo más se repite? ¿Cómo más se resiste, perdón, al Espíritu Santo? Dice ahora, aquel que es pobre y humilde de espíritu. La humildad, dicen por ahí que no pelea con nadie. La humildad es aquel que es sencillo, que no es orgulloso, que no es altivo. Hay algunos tan difíciles que hasta contradicen la palabra. No es que la palabra es por aquí, por allá, se la dan de maestros. Y la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, más bien obedezcan. ¿Sí? Entonces, hay veces también la altivez y el orgullo se manifiesta cuando la persona no se calla, sino que sigue y sigue peleando. Más bien es callarse, otorgar, que digan y hagan. Eso es humildad de espíritu también. Y por último ya dice, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es esto? Es aquel que teme a Dios, es aquel que obedece lo que el Señor dice. Pero algunos no. Muchos dicen, yo sé eso, pero no lo practicamos. Y ahí es donde se falla. Y entonces no estamos
teniendo temor a la palabra de Dios. De esas tres maneras es que se resiste al Espíritu Santo. Y entonces Él es donde ya se apaga, donde se contrista, y es donde entonces vienen los ay, 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 como dice la misma palabra de Dios. Y leo para terminar Hechos 7:51 que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, les decía Esteban a los israelitas de esa época, y hoy día nos lo dice a nosotros. Tengan cuidado de no resistir al Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a elevar una oración. Oremos en este momento por aquellos que quizás resisten al Espíritu, para que Dios tenga misericordia como lo ha tenido de nosotros. Vamos a orar por otras oraciones, hacemos otras peticiones más y entonces terminamos. Padre, en esta hora te agradezco por tu misericordia tan hermosa, Señor. Queremos pedirte, Señor, perdón si en alguna ocasión, si hemos resistido al Espíritu. Espíritu Santo, perdónanos por resistirte, Señor, por ir en contra de tu palabra, Señor, quizás por el orgullo, por la vanidad, Señor, y tantas cosas, Señor, que nos afectan. Queremos pedirte perdón hoy, en esta mañana. Señor, ahora te pido también que obres en aquellos hermanos, Señor, que pretenden saberla toda, Señor, y no oran, no leen la palabra, no ayunan, no se acercan a ti, te están resistiendo, Espíritu de Dios, porque tú eres el que vive entre nosotros y de nuestro interior correrán ríos de agua viva y solo tú, Señor, puedes darnos vida cada día más y más. Ayúdalos, Señor. Queremos pedirte a ti por los hermanos para que tú obres de una manera soberana y maravillosa. También pedimos a ti, Señor, por los enfermos. Obra en ellos, Dios. Glorifícate. Derrama de tu presencia. Señor, también por aquel que está abatido, por aquel que está, Señor, endeudado, por aquel, Señor, que no tiene casa, Señor, aquel que paga riendo. Ayúdalo, Señor. También pedimos por los hermanos, Dios mío, por los extranjeros que viven en nuestro país, para que tú les bendiga, les ayudes, Señor, y obre en ellos de una manera poderosa. Padre, también bendice, para terminar, a los que escuchan este devocional, Señor, y que este domingo sea un domingo de bendición, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos aprender. Ayúdanos cada día más y más. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos en este domingo. Me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu.